2 años y 5 meses Solo para pagar. solo para pagar, Ajá. sin consumir ni siquiera un grano de arroz, por decir así. Ahora, eso no lo están pagando estos japoneses, lo van a pagar los hijos y probablemente los nietos. Ahora, el caso de Guatemala, o lo pagas así o lo pagas con impuestos. Sí. El problema es que cuando tú lo pagas con más impuestos, el mayor impuesto afloja la economía, la deprime, Correcto. porque hay menos inversión, porque entonces los gobiernos llegan a un punto que empiezan a emitir dinero o papel, pues. Eso es lo que es básicamente la inflación. Los griegos no lo pueden hacer porque están sujetos al euro. Por eso hablan de salirse del euro. Ahora, el día que se salgan del euro va a haber una devaluación tremenda. Ese es un gran tema hoy. De hecho, The Economist, uno de los grandes análisis que lleva es cuál es el futuro del euro. Aún si el euro se sostiene o no se sostiene, dado todo el problema que viene. Bueno, con la ingeniería financiera se pueden hacer muchas cosas. El euro se podría sostener o no. Depende de las decisiones que se tomen. Por ejemplo, ahora hay elecciones este mes en Grecia. Correcto. Depende mucho de eso si se mantiene o no un ajuste. Pero el problema no es el euro. A mí me parece muy bien como lo presentó Marta Yolanda al inicio. Lo que está cayendo no es el euro, es el sistema que hace que ni el euro te proteja. Porque realmente cuando se gasta excesivamente, hay una anécdota que yo leí, no estoy muy seguro, pero sale en los diarios, en internet. Hay una isla que en Grecia le llaman la isla de los ciegos, porque tiene una población como de 8% de ciegos. Uno dice, qué cosa espantosa, ¿verdad? Porque realmente la proporción de ciegos en la población es de 1 cada 10.000 o una cosa así. ¿Cómo puede ser tanto? Después hicieron una pequeña investigación, descubrieron que hay ciegos que manejan taxis, ciegos que atienden la tienda, o sea que declaran ser ciegos a la seguridad social, pero que realmente no son ciegos. O sea, es una pequeña trampita. Esa pequeña trampita puede costar miles de euros. Y están las transferencias que no llegan al lugar adecuado. En todas partes hay problemas así. Fraude que también hemos enfrentado nosotros en Claro. Guatemala, han Una enfrentado en bolsa Estados familiar. Unidos y en otros lados. Pero yo quisiera que dentro de Europa, Carlos, recordemos que también existen otros países que no están pasando por las mismas situación que están enfrentando los griegos, los irlandeses, los españoles, los portugueses o los italianos. Y estoy pensando, bueno, es obvio el caso de los alemanes, que son los que están sosteniendo al resto, que me gustaría que tocaras brevemente este tema, porque hay que entender que hasta el mismo euro está sostenido sobre el marco alemán. Lo que era el marco, sí. Y el otro país que ha sido un gran ejemplo y que recién leía yo, que de nuevo le muestran el camino a la Europa vieja, el camino que hay que seguir, son los habitantes de Estonia. La situación de Estonia es muy diferente a la del resto de Europa, pero tienen un sistema diferente al del resto de Europa. Bueno, yo te voy a decir, sí, ahí hay dos casos. Primero, por eso decía que es un lujo de ricos. Países como Noruega, Suecia o Alemania pueden ser mucho más flexibles en eso, no tienen que endeudarse. Noruega porque tiene petróleo, la economía alemana es una de las más poderosas y mejor tecnificada del mundo. Suecia tiene un sistema de impuestos muy parecido al de Estonia ahora, y ha sabido recortar y ampliar el estado de bienestar en los últimos 20 años. De tal manera que en cierta medida es más pequeño en proporción que el griego o que el español. Si tú haces una economía sana, realmente puedes manejar ciertos elementos de estado de bienestar. Para eso la primera razón, la primera condición es que no vayas a haber un endeudamiento creciente, que ese es el problema que tiene Guatemala. Guatemala tiene una moneda sana, pero tiene endeudamiento creciente, lo cual lo cuestiona. De hecho, ya Más pasamos de 90.000 la línea quetzales. del 25%. Más Sí, de y 90.000 millones de quetzales. De calificación internacional. El problema es que, más que el porcentaje, porque 25% es relativamente muy bajo, el problema no es ese, el problema es cuánto se agrega a ese porcentaje cada año. Es decir, cuánto es el déficit fiscal. La gente dice, bueno, un déficit fiscal del 1% es tolerable. Sí, pero 1% a lo largo de 70 años es el doble. O sea, no puede seguir sosteniendo ese nivel toda la vida. Tendría que haber algunos años con superávit.
vuelta al punto entonces, el problema es la tendencia del endeudamiento. Por eso Guatemala tiene una calificación relativamente buena, pero ahora están dudando de si mantenerla, y pasa lo mismo con algunos otros países de la región, porque no se equilibra. ¿Cómo llegó Grecia al desmadre que hoy es Grecia? ¿Solo por endeudamiento? Por endeudamiento, básicamente. ¿Corrupción? No, mira, la corrupción es terrible desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista de las finanzas globales nunca afecta demasiado. Que una persona se roba 50 millones y uno dice, qué horror, se robó 50 millones de euros, que no es común. Pero supónganse que se roban 5.000, 10.000. Sí. Ahora, estamos hablando en España de 100.000 millones. Construir un aeropuerto en pequeñas ciudades de provincia donde no aterrizan aviones, que eso es lo que ha pasado en España, no cuesta 50 millones de euros, cuesta 100, 200 o 500. Y hay varios aeropuertos de eso. O sea, peor que la corrupción es el gasto insostenible, el gasto ilógico. Bueno, los estados gastan así porque realmente no les duele, porque no tienen, digamos así, no tienen que pagar eso es plata de los contribuyentes. Y si el contribuyente no paga, se lo fuerza. Y lo interesante, Carlos, es que la reciente venta de certibonos, el interés que tuvieron que ofrecer los gobernantes para que se los compraran, está ya muy cerca del interés que están ofreciendo en Europa. Así de mal se empieza a ver ya el gobierno de Guatemala como deudor, sobre todo que recientemente, como mencionaba yo ya hace unos minutos, ya rebasamos los 90.000 millones de quetzales en deuda. Claro. Eso es mucho más de nuestros presupuestos o el presupuesto del malgasto del gobierno, que ya de por sí es deficitario. Sí, el problema es ese, que aquí no se ha parado el endeudamiento. Hay que decir la verdad, los últimos años han sido fatales en ese sentido. Hasta hace unos 5 o 6 años todavía en un endeudamiento bueno, manejable, y por eso le han subido la calificación. Y estaba a un paso del grado de inversión Guatemala. Ahora, si Guatemala no logra controlar eso, yo pienso en una sociedad como la guatemalteca, la solución no es aumentar los impuestos, a pesar de que todo el mundo lo diga. La solución es ampliar la base tributaria en todo caso y recortar una serie de gastos innecesarios que hay. Porque aquí el Estado, y sobre todo, yo voy a insistir, más el Ejecutivo que el Congreso o el Judicial, que son poderes que gastan mucho menos. El Poder Ejecutivo tiene infinidad de dependencias que no prestan reales servicios a la población. O sea que estamos en una situación de recortar gastos y, en cierta forma, aumentarlos en el área de seguridad, pero sin aumentar impuestos, porque la economía guatemalteca crece muy poco, no se le puede aplicar una mayor tasa de crecimiento, a mi modesto entender, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a las 8:45. Vamos a una